Bienvenidos a una nueva reunión con Mario Sangüesa Ortiz. Vamos a ver un nuevo contenido de estas webinars que que ustedes pueden visualizar cuando ustedes gusten, en el canal de YouTube de LACE Educación, que es partidario, ¿no es cierto?, de LACE Group. Vamos a ver el contenido de la introducción de inteligencia artificial, que es un tema que está muy en boga. Cabe mencionar que estas webinars o este contenido nuevo que va a estar disponible en el canal de las Educación, llegan a ustedes gracias al proyecto Poeta Digispar. Vamos a entrar en materia. Bueno, ¿qué es una IA o inteligencia artificial? Vamos a poner un poco de ejemplos al principio y después vamos a explicar qué es una IA a grandes rasgos o generalmente. ¿Ya? Siempre en estos videos vamos a comenzar desde lo general, desde lo macro, para ir a lo específico, en dirección hacia lo específico, o a lo más micro, ¿ya? Hasta llegar cómo podemos nosotros crear y también domesticar o enseñar a una IA para que nos ayude en distintos procesos, ¿ya? Ese es el fin de este contenido y esta webinar o serie de videos, que nos pueden ayudar a distintas, distintas tareas, gestiones, producción que nosotros tengamos en una empresa, etcétera. Primero, ustedes tienen celular, ¿no es cierto? Y tienen celulares de distintas marcas. Bueno, esas marcas tienen asistentes virtuales, como lo es Cortana, Siri, Google Assistant. También hay distintos artistas que crean sus canciones en base a inteligencia artificial, ya sea en escritura, disculpen, o también vocalmente, como es el autotune. Es el autotune, es una plataforma o herramienta digital que les ayuda a personas que cantan, artistas que no son muy afinados y le arreglan la vocalización, el tono, la afinación. Vamos a entrar en materia. ¿Qué es una IA o inteligencia artificial? Bueno, una IA intenta comprender el comportamiento de entidades inteligentes y se esfuerza en construir máquinas inteligentes capaces de percibir, razonar, aprender, comunicarse y de actuar en entornos complejos. Inteligencia artificial, para que se entienda, no es solo, no solo se refiere a la forma de llevar a cabo la mecanización de los procesos del pensamiento. Por ejemplo, los programas de computadores. No es así, ya sea Excel, Word, PPT. El computador en sí es una inteligencia artificial, pero es más mecanización, es algo más mecánico. Sino a todos los intentos de construir sistemas o autonomía o autómatas inteligentes realizados a lo largo de la historia. Perdonen. Vamos a ver un poco de los antecedentes. Bueno, como en cualquier otra rama del saber, existen multitudes de circunstancias, ¿no es cierto?, o situaciones a lo largo de nuestra historia que han conducido a la situación actual. Puede decirse que desde siempre el ser humano ha tenido presente la idea del desafío del hombre fabrica al hombre, o también de la razón, que somos nosotros, el hombre, fabrica a la razón, que es una especie de inteligencia artificial, o es en sí mismo la inteligencia artificial que nosotros, los seres humanos, pensantes y razonantes, creamos. ¿Para qué? Para facilitarnos la vida. Pero yendo un poco más antes o a la antigüedad, ¿no es cierto?, de la humanidad, tenemos como antecedente, y podemos destacarlo, las figuras utilizadas en ritos de magia del hombre primitivo. ¿Cómo son figuras? Muñecos, ya sean de maderas, de lana, de algodón. Tenemos al hombre ahí, como del hombre que al hombre, ¿no es cierto? O las estatuas que protegían a los difuntos en la cultura egipcia. También los artilugios diversos, por ejemplo, las maquinarias escénicas, las cuales se inventaron en la época de Alejandría, de la Grecia clásica, y la que parece haber sido la primera referencia a un androide, Talos, obra de Dédalo, ¿no es cierto? Gigantesco robot de la mitología que protegía a Creta de sus enemigos.
Entonces, desde la antigüedad o desde los orígenes del ser humano, ¿no es cierto? O de civilizaciones, siempre ha estado presente del hombre desafía al hombre, o de la razón desafía a la razón, o fabrica a la razón que podemos plasmarlo o identificarlo ahora a la modernidad o actualidad. Vamos a ver un poco de la historia. Bueno, durante toda la historia de la humanidad se han definido conceptos de IA, empezando por Alan Turing, hasta hoy en día de Elon Musk, ¿no es cierto? Que también ha hecho aportes a el descubrimiento o a la incursión, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial o IA. Vamos a entrar más en materia. Tenemos primero que en 1930, ¿no es cierto?, siglo XX, Alan Turing publica el artículo Computing Machine and Intelligence, ¿no es cierto?, que a nosotros nos hace razón, ¿no es cierto? Porque se realiza la siguiente pregunta, que es esta incógnita: ¿pueden las máquinas pensar? Luego, en 1950, Turing crea el método llamado prueba de Turing. ¿Qué es esto? En donde definiría los primeros pasos para saber si una máquina podía o no pensar. En 1956, durante la conferencia de Dartmouth, Marvin Minsky, con la ayuda de Claude Shannon, dio un discurso donde por primera vez se utilizó el término de inteligencia artificial. Hasta ahora podemos ver que Turing es y se considera de hecho el padre de la inteligencia artificial. Y de hecho, por él tenemos celulares, máquinas, computadores. Él es el padre de la tecnología moderna, ¿no es cierto? Entonces, en 1966, en la Universidad de California del Norte, se desarrolla el sistema de análisis estadístico SAS o SAS. En este mismo año se crea el primer chatbot llamado Elisa, en 1966. De ahí viene la evolución y por qué tenemos el chat GPT, que es el chatbot. Ustedes han escrito a un canal escrito de algún retail o de alguna empresa de atención al cliente, por ejemplo, Entel, la propia Microsoft, o París o Falabella, Ripley, que ya no tienen canal telefónico, sino canal escrito. Y al principio, cuando ustedes escriben, se genera un ticket o una conversación, y esa conversación les envía un mensaje predefinido que es el chatbot. Así se llama ese mensaje que se lo envía un bot, que es el chatbot en este caso, que le pide diversos datos, root, nombre o más datos necesarios para generar la atención o la consulta o para llegar a que ustedes le respondan la consulta incógnita que tienen, ¿no es cierto? Luego, en 1997, el supercomputador en 1997, disculpe, el supercomputador Deep Blue de IBM, ¿no es cierto?, le ganó al campeón mundial de ajedrez llamado o conocido como Gary Kasparov. Imagínense que un supercomputador, ¿no es cierto?, una inteligencia artificial, descubrimiento o primeros pasos que dio Alan Turing para crear esto, le ganó a un campeón mundial de ajedrez. O sea que la razón del humano está siendo superada por la razón de un computador. Claramente a un computador se le puede dar más instrucciones y puede almacenar más eh, conocimiento o información, ¿no es cierto? Y además su vida es ilimitada. Luego, en 2011, bastante reciente, ¿no es cierto? Hace 12 años, sin ir más allá, el supercomputador Watson de IBM gana un concurso televisivo de Estados Unidos de Jeopardy. Después se crean los asistentes virtuales como Cortana, Siri y Google Assistant o Google Now. Luego, en 2020, Elon Musk, ¿no es cierto?, describe el sensor Neuralink. Y así disculpen, se van a seguir incursionando, inventando, creando o descubriendo, ¿no es cierto?, materias o nuevo contenido o desarrollando, sin ir más allá, nuevo contenido hasta que seamos atendidos por una máquina de pies a cabeza.
Esto ha sido la materia de hoy y en el segundo capítulo de inteligencia artificial vamos a adentrarnos más en materia para ir llenando de conocimiento nuestra cabeza, ¿no es cierto? Y también poder crear, y es el fin y el objetivo de esta webinar, una inteligencia artificial nosotros mismos. Nos vemos en otro video. Que tengan una buena tarde.